Hola, Futurnauta. Bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de robots y vamos a hablar de leyes. ¿Por qué tenemos que regular a los robots? ¿Qué ganamos con esas leyes? ¿Esas leyes los robots algún día las interpretarán como algo positivo para ellos? ¿Se sentirán acogidos, respaldados? ¿O al contrario, sentirán que no deben de tener la obligación de seguirlas? Realmente, si hablamos de leyes, todo este abanico de preguntas y muchas más se nos abren ante nuestros ojos. Porque yo creo que cuando estamos pensando en regular la existencia de los robots con leyes, realmente no hemos pensado lo que eso significa. Mira, cuando tú, alguien, algún ser inteligente o no inteligente, intentas regularlo con leyes humanas, de alguna forma ya le estás buscando su sitio en el mundo. Y en consecuencia, estás reconociendo que es parte del mundo. Y eso tiene muchas más implicaciones de las que probablemente tú y yo pensemos. ¿De qué estoy hablando? Pues si quieres averiguarlo, los próximos minutos te lo voy a dejar muy claro. Al igual que tú, yo tenía entendido que las leyes de la robótica eran 3, no 6. Y las conocí pues a través de Isaac Asimov y sus libros, ¿no? En mi caso fue La Fundación y todas sus secuelas. ¿Te acuerdas de esas leyes, verdad? La primera que decía que ningún robot podía hacer daño a un ser humano. La segunda decía que un robot estaba obligado a obedecer las órdenes, todas las órdenes que le diera un ser humano, excepto en el caso que fuera en contra de la primera ley. Y la tercera ley decía que el robot tenía todo el derecho del mundo a proteger su propia existencia siempre y cuando que no entrara en conflicto con las leyes anteriores. Esas leyes casi no las sabemos porque de alguna manera las hemos conocido en los libros de Isaac Asimov y las hemos visto en todas las películas de ciencia ficción y en todos los debates y artículos que hemos podido leer al respecto. Pero sin embargo, ahora descubrimos que son 6 las leyes. ¿Y por qué? Porque la Unión Europea está pensando, no digo que lo vayan a hacer, no tengo ni la menor idea, pero están pensando en crear 6 nuevas leyes que aplicar al mundo de la robótica. Y esas leyes son las que ahora vamos a ver. El principal motivo por el cual la Unión Europea está pensando en crear esas 6 leyes es porque se está dando cuenta que la robótica, o la robótica tradicional, o el concepto de robótica que hemos tenido hasta estos días, está empezando a mezclarse con la inteligencia artificial y en consecuencia está empezando a crear, vamos a decir, un elemento, un ente, por no utilizar la palabra ser, que convive dentro de nuestra sociedad, que convive dentro de nuestro mundo y está generando y empezando a generar, y se prevé que generará más, cambios dentro de la sociedad humana. En consecuencia, la Unión Europea, que es muy dada a regular absolutamente todo, muy al contrario que puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos o quizás en Oriente, pues está pensando en crear esas leyes. Hoy por hoy solo existe un borrador de leyes. Más que un borrador, casi yo te diría que son un concepto en qué se deben de basar esas leyes, y esos conceptos son 6, o en principio son 6, y por eso se dicen las 6 leyes. Son conceptos tales como: la primera ley, todo robot tiene que tener un botón de apagado de emergencia. La Unión Europea razona que la unión de la robótica con la inteligencia artificial está permitiendo que los robots aprendan. Y si los robots aprenden, pueden tener la capacidad de tener cada vez una inteligencia mayor. Y todos sabemos que cuando existe una inteligencia, al menos una inteligencia similar a la que tiene el ser humano, esa inteligencia puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para el mal. ¿Qué ocurre? Pues que la Unión Europea piensa que a los robots hay que ponerles un botoncito de apagado de emergencia, cuya función sea desconectar al robot en caso de que sus actos o acciones sean considerados de forma negativos o malignos para el ser humano, la sociedad o cualquier persona en concreto. Pero yo me pregunto una cosa, y es una opinión mía personal propia. No sé si la Unión Europea ha pensado que la inteligencia de los robots, es cierto que hoy no, pero en un futuro muy cercano, es decir, que lo vamos a ver nosotros y probablemente dentro de la década en la que estamos o a principios de la siguiente,
la inteligencia de los robots será una inteligencia colmena. Es decir, dicho de otra manera, que lo que aprenda un robot, a su vez, puede ser volcado sobre otro robot a través del cloud. Eso significa que esa inteligencia seguirá existiendo dentro del cloud. Apaguemos o no apaguemos un robot o un conjunto de robots en concretos. Si eso ocurre, mi pregunta es, ¿qué botón usamos para hacer el apagado de emergencia? La segunda ley que promulga o que quiere estudiar la Unión Europea es que ningún robot puede hacer daño a un ser humano. De esta no te voy a hablar, porque esta la conoces igual que yo. Es la primera ley de Asimov. Pero yo te voy a lanzar una pregunta. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa con los robots militares que ya existen y se están desarrollando? ¿Qué pasa con los drones que se están utilizando ya en las guerras? Pero voy a algo más social. ¿Y si mañana tenemos robots policías? ¿Cómo se defenderán de una agresión? ¿Qué pasará cuando uno de los malos esté pegando tiros en mitad de la calle? Que por desgracia lo conocemos. ¿Estos robots podrán hacer acciones que perjudiquen a un ser humano, aun siendo ese ser humano un ser, vamos a decir, maligno? ¿Alguien se ha planteado eso? La tercera ley dice prohibido crear vínculos emocionales con los robots. Mira, no me río para que no pienses que estoy loco o que creas que me estoy riendo de ti. Pero sinceramente, el que pensó eso, de alguna manera yo creo que no tenía, por decirlo de una forma suave, el mejor de sus días. Queremos poner puertas al campo, queremos limitar las emociones humanas. Como dice un amigo mío, pero vamos a ver, alma de cántaro. Sí, nosotros nos encariñamos con un perro, que es cierto que nos devuelve emociones, es cierto que nos devuelve su cariño y su querer. Si nosotros como seres humanos nos encariñamos con nuestra casa, que por mucha domótica que pueda tener, no te devuelve ningún tipo de sentimiento. Si como seres humanos nos encariñamos de nuestro coche y lo tenemos durante décadas y lo cuidamos y lo limpiamos y nos maravillamos de él, ¿cómo no va a ser posible que el ser humano no se pueda encariñar, no pueda sentir una emoción, tanto positiva como negativa, hacia un robot? Eso es imposible. El ser humano siempre está buscando una relación con todo su entorno, sea un entorno vivo o sea un entorno no vivo, sea un entorno artificial o sea un entorno biológico. Por lo tanto, es imposible que esa relación se pueda regular de alguna manera, que esa emoción no se pueda producir. Y es más, yo me pregunto, ¿quién es el gobierno o los gobiernos para decirte a ti qué emoción debes sentir y cómo te debes de sentir con respecto a un robot? Especialmente cuando el robot interactúe contigo de la misma forma que un humano interactúa con otro. Y ya no te cuento si encima el robot tiene aspecto humano. Es imposible que tú no puedas crear una relación de afecto positiva o negativa con dicho robot. Y personalmente pienso una cosa. El ser humano está en esta vida para sentir principalmente felicidad. Y si hay alguien que siente felicidad con un robot, es mejor que sienta felicidad con un robot que sea infeliz todos los días de su vida mientras que esté en este planeta. Por lo tanto, ¿para qué limitar si alguien quiere ser feliz o no con un robot? ¿Para qué limitarlo? No tiene sentido. La cuarta ley dice que los robots de gran tamaño deben de tener un seguro obligatorio. Personalmente creo que tiene sentido. Tanto el dueño del robot como el fabricante del robot deben de ser responsables con respecto a dicho robot. De la misma manera que hoy por hoy nosotros tenemos seguros y somos responsables de nuestro coche cuando hay un accidente. De la misma manera que hoy por hoy en nuestras casas tenemos seguros y somos responsables cuando la cañería se rompe y perjudicamos al vecino de arriba o de abajo. Es lógico que los robots tengan un seguro que cubran cualquier tipo de incidencia o accidente. Lo que no acabo de entender es qué significa la palabra mayor para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque existen robots que son de este tamaño, y si no existen hoy van a existir en un futuro cercano, que pueden hacer mucho más daño que el robot más grande que te puedas imaginar. Y ya no te hablo si te menciono los interfaces de inteligencia artificial, los cuales también pueden hacer daño, dependiendo de las acciones que realicen. Esos robots también deberían de tener seguro, tanto por su parte de sus dueños como parte del fabricante. Al menos eso es lo que yo pienso. La quinta ley, más que ley, es
lo que se escribe o lo que se está empezando a escribir dentro de los primeros borradores de estas leyes. Las palabras persona electrónica. Y esta quinta ley lo que dice es que los robots tendrán derechos y obligaciones. A mí, que en una ley se indique que un robot es una persona, me está dando a entender que al fin y al cabo la estamos reconociendo como una especie o subespecie, ¿vale? Dentro del mundo de los seres humanos. Y eso tiene muchas más implicaciones de las que pensamos. No profundizo ahora porque luego vamos a hablar un poquito más de ello en profundidad. La sexta ley dice que los robots tienen que pagar impuestos. Bueno, el motivo por el cual la Unión Europea quiere que los robots paguen impuestos es muy simple. Es porque están viendo que el crecimiento de los robots con inteligencia artificial está cambiando el paisaje que existe hoy por hoy en el mundo del empleo. Y se está preveyendo y se está viendo que los robots están tomando los puestos de trabajo que ejecutan personas. Eso significa menos ingresos porque se pagan menos impuestos. En consecuencia, lo que quieren es que los robots paguen los impuestos que los humanos ya no pueden pagar. Para ser sinceros, mi opinión es que a la Unión Europea le falta un poquito de imaginación. Quizás se tengan que replantear que lo que hay que hacer es poner en marcha nuevas leyes, nuevas normas, nuevos procesos con más imaginación que permitan crear puestos de trabajo basados en el conocimiento, basados en el humanismo, en las tecnologías, y que gracias a eso los seres humanos puedan seguir teniendo nuevos tipos de trabajos que a su vez puedan cotizar y seguir pagando sus impuestos. O quizás se puede aplicar imaginación y seguir con lo que estamos haciendo desde hace siglos, en cada una de las distintas revoluciones industriales, donde los trabajadores cada vez van teniendo mejores derechos y pasando a tener jornadas laborales de 7 días a la semana, trabajando 12 horas al día, pues hasta poder tener vacaciones, trabajar 5 días a la semana, jornadas continuas en verano, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás hay que seguir en esa línea también, o hacer una mezcla de ambas cosas. Hasta incluso, y reconozco que esto ya incluso lo puedes ver un poco rozando la ciencia ficción, quizás hay que empezar a pensar en cambiar el modelo económico, que está basado en bienes y riquezas, y pasar a un modelo económico basado en conocimiento y humanismo. Esto puede ser ciencia ficción, pero tú pregúntale a algún economista y a algún científico de los que estos que tienen algún premio Nobel y ya verás cómo no ando tan descaminado. Pero quizás lo que a mí más me llama la atención de esto de que los robots paguen impuestos es, ¿y el resto del mundo qué es lo que piensa? ¿Qué cree el resto del mundo que va a ocurrir? Porque ¿tú qué crees que van a hacer las empresas europeas el día que sus robots tengan que pagar impuestos y sus competidores que están en otros países fuera de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea no paguen sus impuestos? ¿A dónde se van a ir a fabricar o a dar sus servicios esas compañías? No merece la pena ni responder, ¿verdad? Antes te he dicho que quería profundizar en un aspecto. ¿Recuerdas que una de las leyes, que más que ley era una especie de concepto, hablaba de personas electrónicas? Cuando hablamos de personas electrónicas, a mí me gustaría decir que el planteamiento que Isaac Asimov estaba haciendo con respecto a sus 3 leyes es diferente al planteamiento que la Unión Europea está haciendo con sus 6 leyes. ¿Por qué? Porque Isaac Asimov, su planteamiento era genético. Es decir, que de alguna forma él lo que estaba planteando es que dentro de la genética del robot introdujéramos dichas leyes. Él no lo llamaba genética, él lo llamaba, y te lo voy a leer para no equivocarme en la frase, formulaciones matemáticas impresas en los senderos positrónicos del cerebro de los robots. O dicho de otra forma, líneas de código grabadas en la ROM de dicho robot o de dicha inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Claro, el planteamiento es distinto porque lo que está haciendo Asimov es, de alguna manera, imprimir en la genética, llamémoslo así, del robot cómo debe de comportarse y cómo debe de entender la vida. Mientras que la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea lo que hace es regular el comportamiento de los robots dentro de la sociedad humana. Los seres humanos
hemos diseñado las leyes, las normas y todas las regulaciones con el único objetivo, de una forma u otra, poder entendernos y manejarnos dentro del planeta, del sistema planetario. Es una manera de poder convivir. Pero regulamos todo. Regulamos el comportamiento y las sociedades humanas, pero regulamos también lo que no es humano. Regulamos los derechos y las obligaciones de los animales y de los seres no vivos, como pueden ser los campos, pueden ser las montañas, pueden ser los aguas, los paisajes. Por eso existen leyes que hablan de cómo regular la pesca en los océanos y los mares. Por eso hay leyes que te permiten, leyes y normas que te permiten hacer fracking o no fracking en algún tipo de territorio. Por eso hay leyes que nos permiten poder hacer intercambios económicos. Incluso hay normas que nos dicen cómo debemos de cruzar una calle. La obsesión que tiene el ser humano por regular todo viene implícito de su forma de pensar, en la cual de alguna forma podamos poder funcionar dentro de este planeta. Claro, cuando nosotros aplicamos leyes a seres vivos, y lo hacemos de forma muy a menudo, incluso a seres no vivos, como por ejemplo declarar un paisaje de interés humano y en consecuencia ese paisaje o esa zona debe de ser conservada, o declarar una especie en peligro de extinción y por lo tanto el ser humano pone leyes para proteger. Y esas leyes a su vez llevan implícitas acciones que protegen a ese paisaje o a esa zona del planeta o a esos animales para que puedan evolucionar y puedan seguir coexistiendo dentro del mundo en el que el ser humano vive. Naturalmente esas leyes casi siempre son en beneficio del propio ser humano, aun cuando ese beneficio sea tener unos paisajes estupendos o seguir manteniendo una especie animal que entendemos que es beneficiosa para nosotros. Pero claro, eso significa a su vez que a esos paisajes y a esos seres no vivos y seres vivos le estamos reconociendo unos derechos, le estamos reconociendo su forma de ser, le estamos reconociendo sus, digamos, normas internas, sus formas de actuar. Y eso es correcto. Pero también es verdad que ninguno de ellos tiene una inteligencia superior a la inteligencia del ser humano. ¿Qué ocurre si tú aplicas esas leyes a los robots? Si tú aplicas esas leyes a los robots, es un ser no vivo, pero sí inteligente, que tiene la capacidad de pensar y razonar. Y en consecuencia llegará el momento en que pondrá en duda, o al menos cuestionará, si las leyes y los derechos y obligaciones a las que está sometido por el ser humano son interesantes para él o no. Tendrá su propia opinión con respecto a todas ellas. Y de alguna forma manifestará su opinión, si es que no tiene nada de forma genética que le permita seguir manteniendo o respetando dichas leyes, como dice Asimov. Eso significa que puede llegar el momento en que tengamos dos especies inteligentes, la especie humana y los robots con inteligencia artificial, que, bueno, pues tendrán diferentes opiniones con respecto a las leyes y normas y regulaciones. Y entonces se va a crear un debate muy interesante. Yo lo llamo debate, pero ojo, pueden ser discusiones, o puede ser algo mucho más importante y mucho más crítico que lo que estoy diciendo, puesto que significa que dos especies inteligentes tienen que convivir en el mismo planeta. Y o nos ponemos de acuerdo y reconocemos cada uno de las especies a la otra como tal e intentamos convivir, o intentamos justo lo contrario, que es destruirnos. Así que la pequeña diferencia del concepto de leyes de Asimov con respecto al concepto de leyes de la Unión Europea realmente es una gran diferencia, porque Asimov en el fondo hablaba de genética, no de leyes, mientras que la Unión Europea sí habla de leyes. Y mucho cuidado con lo que hacemos con esas leyes. Y para terminar, te doy mi propia conclusión o pensamiento. Primero genética y luego leyes. ¿Por qué? Porque necesitamos que la inteligencia artificial tenga la capacidad de tener en su genética las tres leyes que Asimov indicó. No hacer daño al ser humano, obedecer las leyes las órdenes del ser humano, excepto si van a intentar hacer daño a otro ser humano, y defender el derecho a la existencia de los robots, siempre y cuando que no entren en conflicto con las dos leyes antes mencionadas.
Cuando consigamos que toda inteligencia artificial, robótica o no robótica, tenga en su genética esas leyes, entonces empezaremos a crear leyes humanas que regulen el comportamiento y la forma de actuar de los robots con inteligencia artificial en nuestra sociedad. Y ya sabes, yo estoy aquí para darte conocimiento, darte información y hacerte pensar y reflexionar con mis preguntas y mis argumentos. Pero eres tú quien tiene que coger todo eso y diseñar y crear su propio futuro y llevarlo adelante. Que tengas un buen y próspero día. Hasta luego. Adiós.